Era un gigante en la industria de la energía, la séptima corporación más grande de los Estados Unidos y una de las más innovadoras y admiradas compañías. En los años 90, Enron amasó una gigantesca fortuna negociando con líneas de gas natural, plantas eléctricas y de agua. Sacó el máximo de provecho de ellas cuando estas fueron desreguladas. Para el 2001, las acciones de Enron fueron valoradas en más de $60 billones. Entonces, el colapso total. Los accionistas despertaron la realidad al encontrar que la compañía estaba nadando en deudas y que el precio en el mercado iba en picada. Para enero del 2002, las acciones de Enron habían perdido el 99% de su valor. Miles de empleados de Enron quedaron sin trabajo y se sintieron traicionados. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es que esta deslumbrante prosperidad se tornó en un desastre tal y tan rápido? ¿Hay alguna fuente de seguridad cuando el más poderoso entre nosotros cae tan estrepitosamente? ¿Existe alguna institución financiera que pueda darnos seguridad en esta vida? ¿Algún banco o alguna inversión? ¿Marchamos por esta vida a la deriva? Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. La conmoción causada por la mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos ha afectado a millones de personas. Pero sobre todo hemos sido dejados con el interrogante: ¿en qué cosas podemos confiar? Al comienzo del impacto causado por el colapso de la corporación Enron, la revista Time sacó una portada que lo dice todo. Estás por tu propia cuenta, bebé. Esta fue la conclusión de escritores e investigadores que evaluaron cada área, desde agencias de la bolsa de valores, compañías de teléfonos, hasta planes de salud. Comienza con las alarmantes noticias acerca de Enron. Absolutamente nadie hizo algo para proteger los intereses de los accionistas. Los ejecutivos los dejaron solos. Mientras la crisis escalaba, ellos vendieron sus propias acciones de Enron, asegurando a todos, al mismo tiempo, que la compañía iba muy bien. Los miembros de la Junta dejaron a la deriva a todos sus empleados. Ellos estuvieron profundamente involucrados en algunas de las transacciones turbias que llevaron a Enron al colapso. Los auditores también abandonaron a los accionistas. Ellos tenían sumo interés, se supo más tarde, en encubrir las malas noticias acerca de la compañía. Los reguladores los dejaron por su propia cuenta. Fallaron en dar el aviso sobre una compañía que estaba escondiendo montos gigantescos en deuda. Así que personas que habían trabajado en la compañía por años, personas cuyos planes de jubilación estaban ligados a las acciones de Enron, repentinamente se encontraron sin trabajo y sin un plan de jubilación. Inversores a corto plazo perdieron todo, mientras que los millonarios ejecutivos se llevaron todo. Arréglate como puedas. Ese fue parte del resultado del desastre de Enron. Y hay más, como lo señala la revista Time. Tú estás por tu propia cuenta en cuanto al análisis de acciones y planes financieros. Con frecuencia los financistas reciben comisiones de parte de compañías que están ansiosas que tú entres en ellas. A veces son mejores pagados por vender acciones tambaleantes que sólidas. Tú estás por tu propia cuenta en lo que respecta al cuidado médico, dice Time. Tienes que navegar por las complejas opciones de planes de salud. Tanto hospitales como compañías de seguro miran el dólar. Nadie está tratando de ofrecer el mejor cuidado médico al mejor precio. Tú estás por tu propia cuenta en lo que respecta a compañías telefónicas, añade. Después de la deregulación existen toda clase de compañías compitiendo por servicios locales
de larga distancia, servicios móviles, DSL, cable, enlaces por satélite y otros servicios de telecomunicaciones. Los planes de servicios son complicados. Casi tienes que tener una maestría en matemáticas para calcular lo que te costará una llamada local. Arréglate como puedas. Esa es la conclusión a la cual han llegado los analistas después de mirar el panorama presente. Es un panorama bajo la sombra del colapso de Enron. Por supuesto, como lo llama la revista Newsweek, un fracaso total del sistema. A nadie le interesa. Ese es el sentimiento de la gente hoy. Bueno, respetuosamente no estoy de acuerdo con lo que la revista Time y con todo lo que los analistas nos dicen, que tú estás por tu propia cuenta y que marchas a la deriva. Sí estoy de acuerdo que el panorama ha cambiado. Estoy de acuerdo que muchas compañías no son tan sólidas como quisieran que nosotros creamos que son. Estoy de acuerdo que debes verificar las cosas cuidadosamente cuando haces grandes inversiones, pero no estoy de acuerdo en que estamos por nuestra propia cuenta y que vamos a la deriva. De hecho, nada puede estar más lejos de la verdad. ¿Sabes? Hoy quiero decirte por qué creo que no estamos marchando a la deriva. Y voy a demostrar el hecho a través de algunos individuos que realizaron grandes hazañas, quienes miraron sus vidas retrospectivamente y dijeron a una sola vez, no estuve solo. Creo que sus testimonios son poderosos y persuasivos, especialmente poderosos cuando en tiempos como estos los cimientos están siendo sacudidos a nuestro alrededor. Primero, déjame presentarte como evidencia un hombre llamado Moisés. Consideremos sus memorias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es, en cierta manera, las memorias de Moisés. Es un anciano mirando hacia atrás a una vida de aventuras increíbles. Él comenzó su carrera en una época cuando el pueblo, su pueblo, los hijos de Israel, estaban siendo esclavizados por el imperio más poderoso de la época, el imperio egipcio. Los tiempos eran oscuros, pero esto es lo que escribió Moisés al final, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios estuvo allí, esa fue la conclusión de Moisés. Dios mantuvo sus promesas, Él es fiel, Él es consistente por 1000 generaciones. Ahora, la poderosa Enron tuvo una carrera espectacular. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez 10 años. Esa compañía cabalgó la cresta por una década y entonces se desplomó, deshaciendo con ella incontables sueños. El Dios del cielo, por otra parte, permanecerá firme a través de una generación entera, tu generación, y hará lo mismo en la generación de tus hijos, en la generación de tus nietos y en la generación de tus bisnietos y más allá. Él opera con diferentes valores. Ahora, nota esto. Moisés no era un hombre que estaba viviendo en un castillo de marfil. Él estaba escribiendo después de una vida de conflictos, después de pruebas y privaciones en el desierto. Después de tratar de guiar a un voluble grupo de ex esclavos hacia la tierra prometida. A través de todas esas experiencias, él supo, y lo supo con certeza, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto. Escucha la conclusión de Moisés acerca de Dios. El último capítulo de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Sientes temor cuando una institución poderosa como Enron colapsa? ¿Sientes incertidumbre cuando el gran imperio de la energía se eleva y repentinamente parece tan endeble como un documento desmenuzado? Recuerda al Dios que puso en el polvo el poder de Egipto. Recuerda a aquel que actuó sobre el imperio egipcio a través de su siervo Moisés. Una serie de
bien señaladas plagas trajeron al obstinado faraón sobre sus rodillas y a todo Egipto con él. Pero el Dios Todopoderoso se mantuvo firme. Se mantuvo firme porque su obra es perfecta, sus caminos son rectitud, porque es un Dios justo. En el mundo de hoy es difícil saber qué compañía va a permanecer y qué compañía va a caer. Es difícil confiar en números después de lo ocurrido con Enron. Pero tú no tienes que conjeturar acerca de Dios. Tú no tienes que conjeturar acerca de quién será el último hombre que se mantendrá firme. El Dios del cielo es alguien en quien tú puedes depender por 1000 generaciones. Y es la razón por la cual tú no estás por tu propia cuenta ni marchas a la deriva. Déjame presentarte otra evidencia. Esta viene de un general mirando hacia atrás a una vida de luchas y batallas. Es Josué, el hombre que condujo a Israel a la tierra de los filisteos, la tierra de las promesas. Escucha lo que dice en su discurso de despedida, Josué capítulo 23, versículo 14. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En todos los altibajos de Israel hubo una sola constante, la palabra de Dios. Ni una cosa faltó de todo lo que prometió. Ni una sola palabra tuvo que ser quitada. Este es el testimonio de un soldado llamado Josué. Sabes, Enron prometió muchas buenas cosas a sus accionistas. Se mantuvo diciendo buenas cosas hasta el final. En su último informe anual, los ejecutivos hicieron estas promesas a sus clientes. Ellos escribieron: la habilidad de Enron de cumplir es una constante en un mundo cada vez más complejo y competitivo. ¿Constante? La constante real de Enron era simplemente avaricia. En agosto del 2001, el jefe de Enron, Kenneth Lay, a través de un email aseguró a sus empleados que la compañía estaba sobre una base sólida. Pero durante el mismo periodo, de acuerdo a la revista Time, él estaba tratando de salir del enredo a través de diferentes medios. Falsa seguridad, promesas vacías, palabras que no fueron respaldadas. Esto es lo que miles de desempleados de Enron, con un sabor amargo en sus bocas, vieron al mirar hacia atrás. Amigos, las palabras de Dios no son como esas. Las palabras de Dios no nos dejarán. Josué se mantuvo como un testigo de que ninguna de las palabras de Dios había fallado. Y un número incontable se unen a él. Escucha lo que dice el profeta Isaías en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es otra razón por la cual puedo decirte, aún en tiempos como hoy, tú no vas a la deriva, tú no estás por tu propia cuenta. Hay alguien que te vigila, alguien que ha hecho promesas en las que puedes confiar. Pero todavía hay más evidencias. Hay alguien que se preocupa, alguien que te busca, alguien que ha hecho promesas en las que tú realmente puedes confiar. Déjame contarte acerca del testimonio de un hombre que pasó por una tragedia real, un desastre total. Esdras. Él había visto el colapso de Israel. Él había visto cómo la adicción a los ídolos había minado la fuerza moral de su nación. Él vivió en exilio en Persia después de la destrucción de Jerusalén, pero Esdras vio cómo Dios había cumplido su pacto con Israel aún después que ellos le dieron la espalda. Después de una notable serie de providencias, los exiliados hebreos regresaron a su tierra. En realidad, Ciro, el rey de Persia, los habilitó para comenzar la reconstrucción de Jerusalén. En pie, allí en la ciudad de David, Esdras miró hacia atrás, hacia algunas de las más tormentosas décadas, y dijo lo que está en su libro Esdras capítulo 9, versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios,
sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dios se manifestó aún en las circunstancias más adversas. Esa fue la conclusión de Esdras. Se manifestó aún cuando estaban en el punto más bajo. Se manifestó cuando habían perdido toda esperanza. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Enron cuando comenzó la crisis? ¿Qué ocurrió cuando los inversionistas divisaron por primera vez la deuda que la compañía había escondido? Ellos abandonaron el barco. Eso es lo que ocurrió. La gente vendió las acciones de Enron tan rápido como pudieron. Los ejecutivos de Enron ya habían vendido sus acciones, ya habían abandonado el barco justo antes que encallara. Y sabes, el precio de las acciones de Enron se fueron a pique. Y pronto cada uno se apresuraba a distanciarse de la compañía. Reguladores, banqueros, políticos, analistas de acciones, todos buscaron desesperadamente cortar sus conexiones con Enron. Los legisladores que habían tenido amigables conversaciones con los ejecutivos de Enron, de repente no conocían sus nombres. Los miembros del Congreso estuvieron muy ocupados identificando las contribuciones de Enron a sus campañas y regresando el dinero, por supuesto. Nadie quiso estar cerca del colapso de Enron. Estás por tu propia cuenta. Cuida tu espalda. No sé nada acerca de este asunto. Esas eran las palabras del día. Pero esas no son las pólizas de Dios. Esa no es la manera como Dios nos trata cuando estamos caídos. Él no huye de los desastres. Él nos levanta, venda nuestras heridas, trae vida a casos sin esperanza. Hay una historia muy conocida de un hombre que soñó acerca de su vida. Mirando hacia atrás, la vio como a una serie de huellas en la arena. Había 2 pares de huellas lado a lado. Era la evidencia que Dios iba caminando a su lado a través de los años. Pero en un lugar particular, bajo y oscuro, un par de huellas desapareció. Turbado, el hombre le preguntó a Dios, ¿por qué me olvidaste cuando más te necesitaba? Y Dios le respondió, eso era cuando yo te cargaba. Amigos, las compañías surgen y caen, las acciones se elevan y se desploman. Los bancos cometen errores, los reguladores con frecuencia fallan, pero el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Esdras, Él no falla. Él nos va a cargar a través de los tiempos difíciles. El apóstol Pablo descubrió eso. Él es otra voz que se levanta como testimonio hacia el Dios que está con nosotros. Él pasó por severas pruebas en sus viajes misioneros a través del Mediterráneo, pero llegó a una maravillosa conclusión y la vemos en Romanos 8:35 en adelante. Y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Oh, qué palabras! ¡Qué seguridad! Eso es lo que vio Pablo al mirar hacia atrás. Es una de las aseveraciones más absolutas e inspiradoras acerca de la vida. ¿A la deriva por nuestra propia cuenta? Si así lo fuera, Pablo lo hubiese mencionado. Pero Pablo experimentó un amor tan fuerte, tan persistente, que nada en el cielo o en la tierra podía destruir. Pero Pablo también nos dice algo más. También nos dice que aunque el amor de Dios está siempre con nosotros, nosotros no siempre estamos en el amor de Dios. Podemos apartarnos de Él, aun mientras Él está mirando nuestro rostro. Jesús contó una parábola que está registrada en San Lucas capítulo 15, versículos 3 al 5. Y dice así el Señor.
¿Qué hombre hay de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Las Escrituras presentan a Cristo como un pastor cuya preocupación es la oveja perdida. Y nos dice en San Juan 14:18, la promesa del Señor Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando estamos perdidos, cuando nos hemos apartado de Él viene a nosotros. Cuando la fe se desvanece, la avaricia siempre se apresura a llenar el vacío. Y el autor de Hebreos lo reafirma en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nos dice: porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién lo dijo? Él, el Dios Todopoderoso, aquel que siempre dice la verdad, aquel que nunca deja solos a sus hijos. Tú no querrás andar a la deriva por tu propia cuenta. Es por eso que te animo hoy a responder al testimonio de Moisés, a responder al testimonio de Josué, a responder al testimonio de Esdras, a responder a lo que estos grandes hombres de fe te están diciendo acerca de la vida, a responder al llamado que nos trae el apóstol Pablo. Dios ha invertido todo en ti. ¿Qué has invertido tú en Dios? Recuerda, la gente piensa que anda a la deriva y está por su propia cuenta cuando se aleja de Dios. Pero tú no tienes que andar en la vida por tu propia cuenta. Jesús es tu amigo. Es hora de dar los pasos en otra dirección. Es hora de ponernos de parte de Dios, que siempre está listo para ayudarnos. Es hora de buscar con todas nuestras fuerzas una relación con Dios, porque sus promesas son seguras. Búscalo con toda tu mente y corazón, porque su palabra es fiel. Su amor es eterno. Tú eres demasiado valioso para que Dios pueda perderte. Su cuidado es para siempre. Él extiende sus manos y nos sostiene en sus brazos. Si abrimos nuestros ojos, le podremos ver. Él es el Cristo viviente. Escucha este canto y enseguida regresaré para orar. Hay un mundo feliz más allá, donde reinan los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.
Gracias por ese canto inspirador. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos muestras los peligros del sendero en tu palabra. Gracias porque no andamos a la deriva. Tu mano poderosa nos guía si te lo permitimos. Por eso en esta hora rendimos nuestra vida y voluntad a ti, sabiendo que tú nunca fallas, que tus promesas son seguras y que junto a ti las cosas han de terminar bien. Sosténnos frente a las crisis de la vida, que nuestra fe no falte. Queremos estar listos para enfrentar las crisis que se avecinan y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y decirte, será hasta el próximo programa, Dios mediante. Hoy Dios te ha hablado nuevamente a través de su palabra. Él se interesa por cada uno de sus hijos y nos guiará hacia un puerto seguro a través de las tempestades de la vida. Sus promesas nunca fallan y son la garantía de nuestra fe. Enciende la luz de la palabra de Dios en tu vida. No vivas en la oscuridad. Pronto se acerca una gran crisis y nuestra única seguridad es la bendita palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.